¿Cómo están todos? Letra de alabanza muy hermoso, ¿verdad? Para entender letra, vamos a buscar un versículo, Salmos capítulo 16. Salmos capítulo 16, versículo 1 al 2. Salmos capítulo 16, versículo 1 al 2. Listo. Veamos juntos. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Eso es testimonio de David. Espero que testificamos como David en nuestra vida cristiana. Si tenemos satisfacción, solo Dios. Aún tenemos un sufrimiento y aflicciones y persecuciones. Podemos vencerlo, porque Dios hizo una promesa con nosotros, ¿verdad? Nos acompañará hasta el fin del mundo. Es promesa de Dios, no cambiará. Entonces, con esa promesa, nosotros podemos satisfacer en nuestra vida cristiana. Cada vez podemos sentir, ¿verdad? Ay, porque en mi vida no hay nada bendición, porque no hay nada buena. ¿Por qué? Pero vamos a meditar. Tenemos bastante. Tenemos Salvador. Tenemos Dios, ¿verdad? Tenemos Jehová. Tenemos nuestro Padre. Entonces, nosotros tenemos todo. No vamos a olvidar. Vamos a orar para iniciar con mi oración. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu iglesia verdadero y tu palabra verdadero. Señor, estábamos corriendo nuestro destino, infierno, sin saber nada, nuestros destinos. Primeramente nos visitó por medio de tu palabra, tu evangelio, y por medio de muerte de Jesucristo, nosotros creemos y recibimos salvación eternamente. Te agradecemos por nuestra salvación que no podamos pagarlo. Señor, haznos recordar y memorizar nuestra gracia que he recibido en nuestra vida. ¿Cómo podemos comprar salvación eterna? ¿Con qué podemos pagar? No podemos. Por medio de memoria de salvación, Señor, queremos disfrutar tu gozo y alegría verdadero. Nosotros durante una semana vivimos en el nombre de ti, Señor. Siempre queremos andar y glorificar a ti por medio de nuestras acciones y vocabularios. Si tenemos errores en nuestra vida, Señor, castíganos para corregir bien y cambiar bien en nuestra vida cristiana. Nosotros sabemos muy bien de tu corazón hacia nosotros. Aún a veces nos damos una disciplina, no está dándonos una disciplina con juicio, con corazón amoroso, está tratándonos y guiándonos. Cuando pasamos las dificultades, Señor, haznos meditar profundamente para que podamos entender tu sabiduría y tu voluntad en nuestra vida cristiana.
Haznos orar uno con otros cuando encontramos debilidad de los demás hermanos. Por medio de nuestras oraciones, queremos cumplir tu amor, tu mandamiento en nuestra iglesia. Por medio de nuestro amor hacia a los hermanos, queremos mostrar tu amor hacia el mundo. Por medio de nuestro amor y obra, queremos glorificar y queremos mostrar tu existencia hacia el mundo. Señor, muchos hermanos están predicando evangelio en sus lugares. Espero que déles más tu poder para que pueda predicar y explicar solo tu palabra. Por medio de nuestra predicación, Señor, queremos rescatar muchas almas perdidas. Nuestras familias, amigos, conocidos, están corriendo hacia su destino, mismo que antes de nosotros. Señor, denos tu sabiduría en nuestros labios para que pueda explicar con corazón Jesucristo. También en el mundo, muchos misioneros, muchos pastores y muchos hermanos están predicando tu palabra. Espero que deles tu sabiduría y fortaleza para predicar bien fuerte en sus lugares. Nosotros siempre encontramos muchas evidencias de fin de siglo. Cuando encontramos evidencias de fin de siglo, Señor, exhórtanos en nuestro corazón para predicar bien fuerte y tomamos buena decisión para predicar hacia nuestra familia. Primeramente, antes de llegar el día del Señor, primeramente queremos examinar nuestra salvación. Por medio de examen de nuestra salvación, queremos entender y tomar convicción de salvación de nosotros. Y después, por medio de esto, queremos abrir boca hacia el mundo. Entre hermanos, algunos hermanos están pasando dificultad económicamente y mala salud y ya hace daño un corazón. Por medio de tu palabra, queremos recibir tu consuelo, queremos recibir esperanza verdadera, queremos curar bien en nuestros corazones. Y también, aún es tan difícil en su vida, los hermanos están participando en el sermón dominical. Espero que derrame tu sabiduría y voluntad y gracia por medio de tu palabra para que podamos obtener con tu gracia y sabiduría conforme tu voluntad. Nosotros tenemos muchos planes en la iglesia. Cuando pasamos sin orar, no queremos accionar. Señor, haznos orar bien para cumplir tu plan anual en la iglesia. Cada vez cuando encontramos las noticias de seminario, exhórtanos nuestro corazón para preparar bien y predicar bien evangelio en gran seminarios. Y también desde 18 nosotros tendremos seminario en nuestro colegio de la iglesia. Señor, los consultores están preparando tu palabra. Espero que derrame tu sabiduría bien fuerte para preparar bien conforme tu voluntad. Y también exhorten los alumnos de nosotros para que puede predicar en sus amigos y compañeros. Por medio de seminario de niños y colegio de la iglesia, nosotros queremos rescatar muchas almas. Y también por medio de ese seminario queremos examinar nuestra salvación para que podamos tomar una convicción de salvación. Señor,
Espero que esté con nosotros hasta el final del tiempo para obtener solo tu gracia y voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. 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 Leamos juntos, despacio por favor, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquí dice, aquel día se acerca. Ayer tuvimos reunión de varones nivel nacional en Iglesia de Guapiles. Más o menos 130 hermanos reunimos juntos y compartimos testimonio, y también últimamente jugamos, ¿verdad? Con este tiempo nosotros podemos crecer juntos y alimentamos juntos. Nosotros sentimos que Dios estábamos con nosotros, ¿verdad? Y también Dios está con nosotros. Cada vez cuando reunimos, reunión de iglesia, reunión de sector y reunión de grupo y reunión de nivel nacional, aún tienen dificultad, vamos a participar. ¿Por qué? Dios preparó muchos alimentos para ustedes. Entonces, no participamos, perdemos algo, buen alimento y voluntad. Y también perderemos un sentimiento, emoción buena. Ayer también muchos hermanos recibieron emociones en testimonios. Y en palabra también tomamos una decisión fuerte y también recordamos nuestros papeles en nuestra vida cristiana, ¿verdad? Entonces, cada vez aún será difícil, vamos a esforzar para participar más y más. Y también, cuando regresamos de camino, he visto el sol. Creo que entre nosotros, casi todos hermanos vieron sol, ¿verdad? Normalmente el sol no podemos verlo, pero ayer podemos ver, ¿verdad? Es normal que sea difícil mirar al sol, incluso al atardecer. Suena como una vista hermosa, pero también es un mensaje de precaución que nos recuerda que el día está cerca, cada vez más cerca, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, versículo 20, está escrito que el sol cambiará y se oscurecerá antes de la venida del día grande y manifiesto del Señor. El día grande y manifiesto del Señor significa el regreso de Jesús en el aire, ¿verdad? Y está escrito aquí que el sol se convertirá en tinieblas. En primer lugar, si mira directamente al sol, puede quedarte ciego, ¿verdad? Pero ayer el sol era una luz que se podía ver directamente con nuestros ojos. Dura mucho tiempo también ningún problema. Dios nos está diciendo a través de varias circunstancias que el tiempo del fin está cerca. Nos dijo que nos
esforzáramos por reunirnos aún más a medida que veníamos que se acercaba el tiempo de fin. La iglesia y las reuniones nos recuerdan una esperanza viva. Las reuniones nos recuerdan nuestro propósito en la vida. La iglesia y las comuniones son muy importantes para nuestra vida de fe. Por lo tanto, lo que debemos comprender después de la salvación es la importancia de la iglesia y reuniones. Vamos a buscar Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos está después de San Juan, ¿verdad? Hechos es quinto libro de Nuevo Testamento. Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Listo. Les leo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En este pasaje encontramos la frase, la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La verdadera iglesia comenzó después de que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? El lugar donde se reúnen las personas que han sido compradas por la sangre de Jesús se llama la iglesia. En el idioma original significa que es un grupo que se han separado en el mundo. Él apartó a los que vivían en el mundo, a los que pertenecían al diablo por la sangre de Jesús. La iglesia es un lugar donde esas personas distintas se reúnen para compartir y predicar la gracia que han recibido. Solo la sangre de Jesucristo nos limpió y su sangre nos unió. A los ojos de Dios, solo hay una iglesia en el mundo, ¿verdad? Para llamar fácilmente, estamos diciendo Iglesia San José, Iglesia Guapiles, Iglesia Tibas, Iglesia Sarapiquí. Estamos llamando. Pero al visto de Dios, en el mundo, solo una iglesia nada más. Somos mismo cuerpo, ¿verdad? Miembro del cuerpo de Dios. Y también otra iglesia son igual. Entonces, en Hechos capítulo 7, versículo 38, cuando los israelitas vivieron en el desierto durante 40 años, Dios los llamó la iglesia en el desierto. Congregación en el desierto también, ¿verdad? Israel, que estaba en el desierto, es la sombra de la iglesia. ¿Quién guiaba a Israel en el desierto? ¿Quién? Aarón, Moisés, sí. No, ¿verdad? Era Dios. Dios guió a Israel con una columna de nube y columna de fuego. Moisés también notó el movimiento de la columna de fuego y la columna de nube y guió a Israel con una trompeta. Como resultado, Moisés siguió la columna de nube y la columna de fuego. En el desierto, la columna de fuego y la columna de nube nunca se habían ido. Estos son la sombra del Espíritu Santo que está protegiendo y guiando a la iglesia. Cuando Israel vivía en el desierto, Dios
lo llamó la iglesia en el desierto, ¿verdad? Todo lo que se dio en el desierto es una sombra de la vida de fe. Cuando no había agua en el desierto, Dios dio agua de la roca de Meriba a través de la vara de Moisés, ¿verdad? Cuando golpeó vara de Moisés a la roca, se quebró y también salió muchas aguas. Esa roca también significa Jesucristo. La vara golpeada significa el sufrimiento de Jesucristo en la cruz, ¿verdad? En San Juan capítulo 4, 14, está escrito que con el agua que Jesús nos da, nunca tendrá sed. Se dice que es un manantial de agua que brota para la vida eterna. Así que la roca de Meriba también está escrita en 1 Corintios capítulo 10, versículo 3, que es Jesús. Moisés no pudo entrar en la tierra de Canaán, ¿verdad? Porque no obedeció lo que él dijo, ¿verdad? Frente a la tierra de Canaán, Israel tenía sed y de nuevo se quejó y se murmuró. Incluso entonces Dios quería hacer que el agua saliera de la roca a través de Moisés. Pero en lugar de golpear a una roca, tuvo que decirle nada más la roca que nos diera agua. Pero desobedeció la palabra de Dios y golpeó la roca con su vara, ¿verdad? Y se glorificaron a sí mismo como si él y Aarón estuvieran legando. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Moisés dijo. Vamos a pensar, ¿por qué Dios dijo que hablara la roca para dar el agua en lugar de golpear la roca? ¿Por qué? Diferente manera. ¿Por qué el método es diferente para el segundo? Hay que pensarlo, ¿verdad? ¿Por qué? El sufrimiento de Jesús es un asunto de una sola vez. ¿Sí me entiende? Él nos dice que Él perdona nuestros pecados a través de ese sufrimiento en la cruz nada más. Después de sufrir de Jesús en la cruz, podemos recibir la salvación por medio de predicación de lo que Jesús hizo. Entonces Dios mandó a Moisés, ¿verdad?, hablara a la roca para salir agua. Pero él golpeó nuevamente para glorificar por sí mismo. Desobedeció. Por medio de podemos entender correctamente. Antiguo Testamento también Dios escribió evangelio correcto, ¿verdad? Solamente por medio de sangre de Jesucristo podemos recibir la salvación. Después, por predicación, nosotros podemos escuchar evangelio. Nosotros no vivimos en época de Jesús. ¿Cómo podemos entender el trabajo de Jesucristo, muerte de Jesucristo? Por medio de palabra, la Biblia, ¿verdad? Así que la roca era la sombra de Jesucristo. Es por eso que San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, describe una casa construida sobre una roca y una casa construida sobre arena. No importa cuán bueno seas viviendo su fe, aquellos que no creen en la sangre derramada de Jesús y solo confían en sus propias obras, está diciendo que son una casa destruida sobre la arena. Él está diciendo que seguramente caerá, destruirá. La iglesia
Es un grupo de personas que creen en el perdón de los pecados a través de la sangre derramada de Jesucristo. Es por eso que incluso en el texto principal, él dice que es una iglesia comprada con su sangre, ¿verdad? La iglesia es la palabra griega original. Significa un grupo de distinciones. Mucha gente piensa que la iglesia es edificio. Cuando construimos ese edificio, muchas personas me preguntaron, ¿qué tipo de supermercado hará? Me preguntó, ¿verdad? Porque parece chino. Por eso yo expliqué, no será como una supermercado. No estamos construyendo un supermercado. Sí, podría pensar, ¿verdad? Espiritualmente es un supermercado espiritual. Vendemos evangelio gratuitamente. Iglesia no significa edificio, ¿verdad? Cuando la cruz se cuelga grande y se le une regularmente, la gente la llama iglesia. Sin embargo, la iglesia de la que Dios escribió en la Biblia es diferente de lo que pensamos. Él llamó a la iglesia no un edificio, sino un grupo de personas que fueron salvas, un grupo apartado a través de Jesús. A través de la sangre de Cordero, la Pascua, la multitud apartada en Egipto era Israel, ¿verdad? Él llamó a los israelitas la iglesia en el desierto, congregación en el desierto. No había ningún edificio en el desierto al que pudiera llamarse iglesia. Entonces, la iglesia no es un edificio, sino un grupo que está separado en el mundo, un grupo de personas salvas. Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. Primera Corintios capítulo 1, versículo 2. Yo les leo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Una iglesia no es un edificio, ¿verdad? Los que están llamados a ser santos son la iglesia. Es por eso que San Mateo capítulo 18, versículo 20 dice: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estoy entre ellos, ¿verdad? La unidad mínima de la iglesia es de 2 personas. Por lo tanto, la familia salva es también la iglesia a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, cada iglesia hay que cuidarla. Dios está guiándoles, está chequeándoles y también dándole un alimento bueno. Pero si tratara solamente físicamente, no podemos obtener un buen alimento en sus hogares. Entonces, no sé, entre familia, si puede hacer reunión de familia, podría hacerlo una vez a la semana para comunicar. Podría leer un capítulo de Proverbios y también podría compartir los testimonios, ¿verdad? Primeramente, llegará a un sentimiento un poquito incómodo, ¿verdad? Pero si llegara una como costumbre buena, hábito buena, es buena para conversar bien. Podría decir un poquito más profundamente uno con otros.
aún pareja, aún esposo y esposa, no está compartiendo como las cosas profundas, ¿verdad? Pero con reunión podría compartir un título de como oraciones. Podría pedir petición de oraciones. Amor, ore por favor para mí, mi vida. Algo todavía quedó una equivocada. Quiero cambiarlo. Pero por vergüenza no puedo testificar en reunión. Entonces yo quiero testificar a usted y también quiero compartir con usted para pedirle. Y también cada vez padre y sus hijos podrían compartirlo, ¿verdad? Sus testimonios y petición de oraciones. Entonces, al visto de Dios, su casa existe dos salvos. Al visto de Dios es como iglesia verdadero. La iglesia es donde se reúnen dos o más personas salvas. Algunas palabras vamos a chequear un poco más. 1 Corintios capítulo 16, versículo 19. Primera Corintios capítulo 16, versículo 19. Primera Corintios capítulo 16, 19. Yo les leo. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan muchos en el Señor. ¿Qué tan grande es la casa que hay otra iglesia en la casa? Sí. La iglesia no es un edificio. Entonces escribió así, ¿verdad? Vamos a buscar Colosenses también, 4:15. Colosenses 4:15, Colosenses capítulo 4:15. Sí puede buscar desde Romanos, más cómodo Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses, ¿verdad? Colosenses 4:15. Yo les leo. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Aquí también menciona, ¿verdad? A la iglesia que está en su casa. En casa también existe una iglesia. ¿Qué significa? No significa edificio, ¿verdad? Los hermanos están reuniendo, miembros de familia, todos son salvos. Entonces Dios está llamando. Ellos son iglesia. Lemón, capítulo 1, 2 también vamos a buscarlo. Sí puede buscar desde Hebreos más cómodo. Antes de Hebreos está Lemón, ¿verdad? Lemón, capítulo 1, 2. Yo les leo. A la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. También está explicando lo mismo que antes, ¿verdad? A la iglesia que está en tu casa. Este hogar existieron los salvos, vivieron los salvos. Entonces Dios está llamando. Ellos son iglesia. Una iglesia no es un edificio. La iglesia es donde estamos reunidos, ¿verdad? Cuando tenemos una reunión de sector o grupo, la casa se convierte en una iglesia. Entonces, qué bendición es ante Dios abrir su hogar para las reuniones, ¿verdad? Cuando los cristianos se reúnen
el lugar se convierte en la iglesia. ¿Y cuáles son las primeras cosas que hacen los cristianos cuando llegan por primera vez a ese lugar o una casa? Oramos, ¿no? ¿Verdad? Para pedir a Dios como bendición de ellos, ¿verdad? Bendición del dueño de casa. Oramos por el lugar, por los hermanos que han abierto su hogar, por su familia, etc. Eso es un gran bendición. Abrir sus casas para reunirnos es una bendición, no es una carga. Y si hacemos sacrificios, tenemos que experimentar que Dios vuelve a llenar esa parte o no. Hay que experimentarlo. Y cuando el evangelio entra en un lugar y se establece una iglesia verdadera, vemos el desarrollo de la ciudad y el pueblo con asombrosa, ¿verdad? Es una bendición para la iglesia ser establecida. Entonces, como nosotros en Costa Rica también estamos anhelando y orando para establecer más iglesia. Zona de Limón también tenemos que establecer iglesia, pero no hay misioneros o pastores. Entonces estamos orando. Los hermanos de Limón también están orando, ¿verdad? Para establecer iglesia verdadera. ¿Por qué? Ellos es difícil para predicar evangelio verdaderamente. ¿Por qué? Muy lejos de iglesia, está viviendo lejos de la iglesia. Entonces es complicado para consultar, para alimentar, para invitar, etc. Pero nosotros recibimos bendición, ¿verdad? Por dicha. Algunos hermanos como no ocupan mucho tiempo, más o menos con pie, 3 minutos, 2 minutos, podría llegar a iglesia. Y también con carro, algunos 10 minutos, algunos 1 hora. Pero es también una bendición. Cuando recibí salvación en 1995, un hermano vivieron como lejos de la iglesia, más o menos por carro 3 horas. Aún así, ellos quisieron participar. ¿Por qué? Ellos sabían muy bien que no alimentaré, no podré vivir bien. Entonces ellos quisieron esforzar más y más para congregar iglesia, para alimentarlo, ¿verdad? En Estados Unidos también algunos hermanos están viajando con su carro más o menos 12 horas, 13 horas. Entonces no puede llegar el mismo día, ¿verdad? Entonces sábado salieron y durmieron en casa de hermanos para participar en domingo. Tener iglesia es una gran bendición, ¿verdad? Y también tenemos muchos hermanos, es una gran bendición. ¿Por qué? Si tenemos algo complicado, un sufrimiento, podría conversar con los hermanos, podría comunicar, podría pedir petición de oraciones. Es una gran bendición. Por medio de este, Dios está predicando evangelio, ¿verdad? Vamos a buscar Efesios capítulo 1, 5 al 6. Efesios capítulo 1, versículos 5 al 6. Yo les leo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios es una carta a la iglesia en Éfeso. En este versículo se dice acerca de
predestinarnos, ¿verdad? No es que la salvación del individuo esté predestinado. Predestinarnos es predestinar a la iglesia. Cuando Dios estableció a la iglesia, la predestinó antes de la fundación del mundo. Dios predestinó a la iglesia antes de la fundación del mundo y también por medio de muerte de Jesucristo. Dios estableció y inició iglesia. También predestinó que todas las personas serían salvos solo a través de Jesucristo. Pero a veces algunas religiones con esta palabra como está mal entendido. Por ejemplo, Dios predestinó una parte. Supongamos, yo como predestiné como algo parte. Yo invité todo el pueblo en mi casa para invitar como una comida buena. Entonces yo envié una carta, todo, para invitación. ¿Verdad? Pero ¿quién podría comer comida buena en mi casa? Todo pueblo. Sí. El que llega, ¿cierto? Recibieron todo como invitación, pero ¿quién podría recibirlo, comerlo? El que llega. Yo destiné esta parte. Igual manera, Dios destinó una parte. Por medio de sangre de Jesucristo podemos recibir la salvación. Predestinó esta parte nada más. Pero ¿quién podría recibir la salvación? El que cree. Muerte de Jesucristo. Entonces, cuando leemos palabra, no tenemos que malentenderlo, ¿verdad? Eso es por eso que no pueden ser salvos de ninguna otra manera, ni por nadie más. Eso es lo que Dios ha predestinado sobre la salvación y la iglesia. Lo que Él quiere darnos a través de esa iglesia. Iglesia también, un gran regalo Dios nos dio. Vamos a ver mismo libro, capítulo 3, versículo 10 al 11. Efesios capítulo 3, versículo 10 al 11. Yo les leo. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios planeó y llevó a cabo la iglesia antes de la fundación del mundo. ¿Por qué Dios estableció la iglesia? ¿Cómo trabaja Dios por medio de la iglesia? Él quiere que sepamos lo que Él nos está dando a través de la iglesia. El ministerio de Dios está escondido en la iglesia. Entonces, por medio de la iglesia podemos aprenderlo, podemos entenderlo, palabra. Cuando más le conozcamos a la iglesia, más creceremos en la fe. A través de la iglesia, Dios cumple lo que ha ya escrito en la iglesia, ¿verdad? Al ver varias cosas que se hacen a través de la iglesia, podemos conocer todo tipo de sabiduría de Dios. Dios ha predestinado lo que hará a través de la iglesia. En el desierto, Él llamó a Israel la iglesia en el desierto. A través de la imagen de Israel, siendo guiado por Dios, podemos entender a la iglesia aún más. Vamos a buscar Éxodo capítulo 13, versículos 20 al 22.
Éxodo capítulo 13, versículo 20 al 22. Éxodo capítulo 13. Éxodo es segundo libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Génesis y Éxodo. Eso es orden. Éxodo 13, 20 al 22. Les leo. Y partieron de Scot y acamparon en Etam, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube del día, ni de noche la columna de fuego. Él realizó milagros a través de Moisés y los apartó de Egipto, ¿verdad? Después de esto, Dios los guió al desierto, y hasta 40 años en el desierto Dios los llevó a una columna de nube y una columna de fuego. Como dice el versículo 22, la columna de nube durante el día y la columna de fuego por la noche no se apartaron del pueblo. Es como el Espíritu Santo que Jesús explicó en San Juan capítulo 14, 16 al 18, ¿verdad? Estará contigo para siempre. Porque yo habito contigo y en ti. No los dejaré huérfanos, pero vendré a ustedes. Así es. La columna nube. La columna de fuego es la sombra del Espíritu Santo. Cuando recibimos salvación, Dios nos regaló Espíritu Santo, ¿verdad? Muchas personas, muchos religiosos tienen mal entendido, ¿verdad? Cuando orarán con lengua extraña, esa persona está imaginando, llegó un Espíritu Santo. ¿Cómo podría entender correctamente? ¿Cómo podría mostrar con evidencia? ¿Eso es Espíritu Santo o demonio? ¿Quién podría explicar? Pero la Biblia nos dio, ¿verdad? Por medio del perdón del pecado, cuando recibimos salvación, Dios nos dará Espíritu Santo, nos sellará con Espíritu Santo. Dios nos dio Espíritu Santo. Si llegará en nuestro corazón, en nosotros, el Espíritu Santo nos saldrá. Hasta fin de tiempo, hasta fin de siglo, nos guiará, nos protegerá. No somos muy santos, ¿verdad? Pero después de recibir salvación, nos llega una más herido en nuestra conciencia. Nunca imaginamos ese pecado, pero después de recibir salvación, cuando cometemos un pecado pequeñito, nuestro corazón está juzgando por sí mismo. ¿Por qué? Podría sentir, ¿verdad? Qué extraño. Yo no viví como muy santo, pero en mi conciencia está juzgándome por sí mismo. ¿Por qué? ¿Qué significa? Espíritu Santo está guiándonos, está golpeando en nuestro corazón. Hijo mío, no es así. Tiene que corregirlo, tiene que cambiarlo, tiene que caminar bien, camino de Dios, con palabra. Entonces, cuando encontramos una malos, nuestro corazón tiene herido algo, una verdad. Después de que Dios apartó a Israel de Egipto, los protegió y guió con una columna de nube y una columna de fuego, ¿verdad? Hay que pensar. ¿Por qué escribió que era una columna de nube durante el día? Era para protegerles del sol.
que hacía tanto calor durante el día, ¿verdad? Por medio de columna de nube, Dios está protegiendo, cuidando, guardando bien para dar descanso. Si separara multitud de Israel, ¿dónde puede descansar? ¿Dónde puede caminar? No puede, ¿por qué? No hay sombra, otro lugar. Solo multitud de Israel, solo quedó esa sombra, ¿verdad? Por medio de ese podemos entender el corazón de Dios. Dios no solo les rescató israelitas, también guiando hacia tierra de prometida, también guiando en desierto, acompañándoles. Dios no solamente no nos salvó, Dios nos salvó y está guiándonos en nuestro camino, en nuestra vida cristiana. Por la noche, en forma de una columna de fuego, no salieron de Israel. En el desierto, la temperatura desciende tremendamente por la noche. Llegó mucho frío. Sin fuego no puede dormir. Por como frío, ¿verdad? Ha protegido a Israel de frío en forma de una columna de fuego. En San Juan capítulo 14, el Espíritu Santo es llamado el Consolador. Significa ayudante, mediador, abogado, consolador. Dio una columna de nube y una columna de fuego para guiar y proteger a Israel. Como tal, el Espíritu Santo está obrando en la iglesia para proteger y guiar a los creyentes a través de la iglesia. El Espíritu Santo está guiando en la iglesia. Es por eso que cuando los hermanos escuchan la palabra y asisten a las comuniones, se dan cuenta de la dirección de Dios, ¿verdad? La obra del Espíritu Santo está en la iglesia. Es por eso que cuando los santos predican, la obra de salvación ocurre juntas. Si el Espíritu Santo no obra, no importa cuánto prediquemos, nadie será salvo. Entonces tenemos que recibir ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos que permanecer en la iglesia. Cuando estaba en Corea, una hermana quiso salir de iglesia. ¿Por qué? Él me dijo: pastor, no tengo tiempo para predicar. ¿Por qué? Iglesia, hay tantas reuniones, no tengo tiempo para predicar el evangelio. Voy a salir de iglesia para predicar el evangelio. Se fue, duró 3 años. Después de 3 años regresó. Como se ve muy feo, ¿verdad? Testificó: hermanos, no tienen que salir de iglesia. Yo entendí. Durante 3 años yo expresé mucho, corrí mucho para predicar el evangelio, pero nadie personal recibió salvación. Yo entendí. Yo no tengo poder. Tengo que recibir poder de Dios en la iglesia, en reunión. Entonces Dios me mandó iglesia y reuniones. Ya ahora entendí. Después de regresó como iglesia, ella pudo predicar su mamá, su amigo también. Ya recibió salvación. Ella se sorprendió. Cierto. Ya perdí 3 años. Yo le dije, yo como di consuelo, ¿verdad? Hermano, no se preocupe. Con esta experiencia puede levantarlo, puede correr bien. No es importante velocidad, más importante es dirección. Entonces, tenemos que tomar buena dirección, después tenemos que corregirlo. Entonces, tenemos que permanecer en la iglesia. ¿Por qué? Dios prepara todo para nosotros, ¿verdad? Y en 2 de Corintios capítulo 3, 17 está escrito que donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Así que podemos descansar en la iglesia y encontrar paz en la iglesia. Vamos a buscarlo.
Segunda de Corintios capítulo 3, 17. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Listo. Veamos juntos. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que podemos descansar en la iglesia y encontrar paz en la iglesia. Fue la columna de nube y la columna de fuego que guió al camino de Israel en el desierto, donde el camino era desconocido. En un mundo que no conoce la forma en que un cristiano debe caminar, el Espíritu Santo está guiando a los cristianos en la iglesia. Vamos a buscar Números capítulo 9, 15 al 13. Números capítulo 9, Números capítulo 9. Número está Antiguo Testamento, es cuarto libro de Antiguo Testamento. Números capítulo 9, 15, 23. Números capítulo 9, versículo 15 al 23. Yo les leo con atención, con pensamiento. Vamos a verlo. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían, y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si había estado un día. Y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guiando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Con esta palabra podemos entenderlo, ¿verdad? Dios guió a Israel. Moisés no guió a Israel. Moisés también siempre obtuvo, ¿verdad? Observó bien movimiento de columna de nube, columna de fuego. ¿Moviendo o no?
moviendo. Tienen que soplar como trompeta para entender los israelitas. Tenemos que caminarlo. Columna de fuego ya se paró. Vamos a descansar ese lugar. Dios nos mandó. Moisés también vio la columna de nube y columna de fuego y fue guiado por Dios, ¿verdad? Siempre observó el movimiento de las columnas de nube y fuego. Ya fueron 2 días, un mes o un año. Tanto pronto como se levantó la columna de nube, se movieron. Porque Dios les guió a través de una columna de nube y una columna de fuego, ¿verdad? Versículo 23, leamos juntos con despacio. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guiando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Pensó que el movimiento de la columna de nube y la columna de fuego era la palabra de Moisés. También siguieron la palabra de Dios predicada a través de Moisés, ¿verdad? Esa es guía de Dios. Lo mismo ocurre con la iglesia. Dios guía a la iglesia a través de su palabra todos los domingos y miércoles, debido a que el Espíritu Santo está en nosotros. Incluso si se predica el mismo tema, la parte que es iluminada es diferente, ¿verdad? Un tema nada más yo siempre predico, pero los hermanos se dio cuenta como diferente una parte. ¿Por qué? El Espíritu Santo sabe qué necesita cada hermano, ¿verdad? Entonces, diferente parte entendemos y alimentamos. También hay cosas en la Biblia que no entendemos, pero Dios nos da las respuestas en las palabras del domingo, miércoles y otras reuniones, ¿verdad? Es como si Él supiera exactamente lo que cada uno de nosotros tiene preguntas y nos diera respuestas. Alguna persona me dieron, un hermano como dijo a usted, ¿verdad? Como estado de yo. No es así, no puede explicar eso correctamente en sermón dominical. Muchos hermanos están sorprendiendo porque en palabra podría responder de Dios. Yo no sabía sus estados. Yo solamente preparé nada más. Dura mucho tiempo, ¿verdad? No solamente un día. Meditando, pensando. ¿Qué tengo que prepararlo? Orando, preparando. Solamente yo mi papel cumplí nada más. Pero por medio de Dios quiere responderle. ¿Con qué frecuencia encontramos respuestas y consuelo en la palabra cuando experimentamos desafíos en la vida? Hay muchas ocasiones en las que sentimos que Dios está velando por nuestras vidas mientras escuchamos y leemos la palabra. Porque el Espíritu Santo sabe lo que cada persona necesita. A través de eso, Él guía al individuo y guía a la iglesia. Israel siguió el mandato de Dios y se movió y se detuvo, ¿verdad? Guardó lo que predicó a través de Moisés. Dios guía y protege a la iglesia a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sabe lo que se necesita y qué tipo de crecimiento se necesita en este momento, ¿verdad? Es por eso que Él nos envía las palabras correctas en el momento adecuado. Dios los alimentó a través del maná durante sus 40 años en el desierto.
Vamos a pensar. Cuando Dios ha enviado maná, ¿cayó sobre en todo el desierto o no? Sí. Todo el desierto como se cayó. ¿Sí o no? ¿Dónde los ha enviado? Vamos a verificar. Éxodo capítulo 16. Éxodo capítulo 16, 13 al 15. Éxodo es segundo libro de Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 16, versículo 13 al 15. Yo les leo. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dieron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. ¿De dónde cubrieron las cornices y el maná? Estaba cubierto alrededor del campamento, nada más. No todo como desierto. El desierto no es un lugar para cultivar o criar ganado, ¿verdad? Es un lugar donde no pudieron obtener nada excepto de Dios. No solo dejó caer codornices y maná por todo el desierto. Cuando moraban en el campamento de Israel, Dios hizo posible que comieran. ¿Qué sucede cuando los israelitas abandonan este campamento? No hay nada que comer, ni hay agua para beber. Se cansa rápidamente en el desierto y no puede hacer nada. ¿Por qué? Otro lugar, no hay sombra, no hay caliente. Porque en el desierto no hay lugar seguro para descansar, sino en el campamento de Israel. Eventualmente conducirá a la muerte, ¿verdad? El lugar más seguro en el desierto era el campamento de Israel. Esto también es una sombra de la iglesia. ¿Dónde pueden descansar en este mundo? ¿Dónde pueden recibir alimento espiritual? ¿Dónde deben ser fortalecidos y consolados? Iglesia, reuniones, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22 nos dice: huye también de las pasiones juveniles. ¿A dónde debemos huir? Es la iglesia verdadera y a la comunión verdadera. La iglesia es un lugar más seguro del mundo. La iglesia es una zona segura creada para nosotros. Cuando evitamos en reunión, huimos en reunión, podemos obtener un buen consuelo, podemos descansar verdaderamente. Hay crecimiento en la iglesia y la comunión y pueden quitar la sed espiritual. El propósito de la iglesia, el propósito de la existencia de la iglesia es primero predicar en el evangelio, ¿verdad? El segundo papel es proteger y guiar a los cristianos salvos. Es por eso que es difícil evangelizar cuando dejamos a la iglesia. El diablo nos engaña para fingir que hay más descanso y paz en el mundo.
Israel no fue diferente. En el desierto se quejaron e insatisfechos trataron de abandonar el campamento. A pesar de que experimentaron muchos milagros, trataron de salir del campamento con incredulidad en Dios. Porque era necesario el campo de Israel. Dios los llamó a una multitud y protegió y guió a cada individuo en esa multitud, ¿verdad? Dios nos ha salvado a cada uno de nosotros. Y nos mandó morar en la iglesia que había planeado antes de la fundación del mundo. Permaneced en mi amor. ¿Dónde menciona esta palabra? San Juan 15. ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está la obra de Dios? ¿Dónde está la palabra de Dios? Está el amor de Dios, ¿verdad? Ahí es donde está la iglesia. Cuando moramos en la iglesia, podemos recibir su guía. No sé, entre nosotros, todos recibimos salvación, ¿no? Algunos hermanos no tienen convicción de salvación. Si permanecerá en la iglesia, recibirá una oportunidad más para recibir convicción de salvación en seminario, en palabra. Cuando moramos en la iglesia, podemos recibir más oportunidad, podemos recibir guía de Dios. Cuando vivimos en la iglesia, podemos evangelizar a las personas con las que estoy conectado. Cuando moramos en la iglesia, podemos recordar el propósito de nuestra existencia. Aún como un hermanos, como saben todo conocen todo no quiere seguir, entonces quiere parar la unión, entonces se fue la iglesia. ¿Por qué? Si disfrutara con su amigo, su como conocido del mundo, y pienso que como disfrutara más gozo, alegría, pero siempre, si recibió salvación verdaderamente, siempre regresa a iglesia. ¿Por qué? Ya entendió en el mundo. En el mundo no hay lugar de descanso. ¿Por qué? Un amigo, un conocido, primeramente escuchó nuestras peticiones, escuchando, dando consuelo. Temporalmente podría recibir un consuelo, ¿verdad? Pero otro día, siguiente día, cuando levantamos, llegó nuevamente una preocupación. ¿Por qué? No está recibiendo guía de Dios. Entonces, cuando moramos en la iglesia, podemos recordar el propósito de nuestra existencia, porque vivimos, ¿verdad? Cuando moramos en la iglesia, podemos lograr el crecimiento espiritual. Tenemos que recordar. La iglesia es el regalo más grande que Él nos ha dado después de la salvación. Las muchas reuniones y servicios de la iglesia son todos para nosotros. A Dios le faltaría algo para recibir nuestro servicio. Dios tiene todo, ¿verdad? Dios es creador. Pero por medio de sacrificio, por medio de servicio y la unión, Dios quiere darnos un crecimiento. ¿Sí me entiende? Por ejemplo, un bebé no quiere comer verdura, no quiere comer como frijoles. Por eso como su madre, padre pidiendo, come por favor, como esclavo, ¿verdad? ¿Por qué? Para su padre, no, ¿verdad? Para sus hijos, está pidiendo. Porque con mucho cariño está pidiendo, porque su hijo no sabía la importancia de esto. Igual, Dios nos regaló iglesia y la unión para darnos un buen sentimiento y emoción y consuelo verdadero.
Dios no tiene dificultades ni defectos, ¿verdad? Entonces, las comuniones y los servicios existen para nosotros. Cualesquiera que sean las circunstancias, debemos esforzarnos por participar en la comunión. ¿Qué sucede si Israel no recibe el maná que cae cada mañana? Tuvieron que esperar otro día. También era difícil esperar porque no han podido comer, ¿verdad? Nosotros, como no comemos desayuno o almuerzo, siempre estamos buscando una comida, ¿no? ¿Dónde puedo comer? Abrimos como refrigerio, pero no hay nada. Qué triste, ¿verdad? ¿Dónde está mi esposa? ¿Cómo puedo comer? No comemos solo una tiempo o dos tiempos, como llegó una mente como loco, ¿verdad? Si pasamos un día, no tenemos poder para trabajar y hablar. Ellos igual, ¿verdad? No comieron maná, no pudieron caminar bien. Finalmente fue acosado y asesinado por los amalecitas. Amalek es descendiente de Esaú, la sombra de la carne. Amalek es la sombra del diablo. El diablo está más cerca de nosotros y está buscando nuestras brechas. El diablo espera nuestras debilidades. Puso mucha atención para tomar una debilidad de nosotros. Está esperando ser división en la iglesia. Un cristiano que se supone que es un siervo de Dios puede ser usado por el diablo. Participemos en la comunión, aunque haya muchas dificultades que nos impidan asistir. Una vida de fe es una experiencia. Es posible que tenga varias citas y que no goce de buena salud. Oremos, como aprendimos entonces. Señor, tengo reunión, pero no me siento bien por salud. Ayúdame, por favor, ayúdame para curar pronto, para asistirlo. Señor, tengo que alimentarlo. No comeré más, una vez más. Yo puedo caer en mi lugar. Yo no tengo poder para predicar. Mi padre y madre. Mi padre, mi madre tiene cáncer. Aún así, Señor, no tengo poder para predicarlo porque no alimenté bien. Ayúdame. Tiene que orar. Señor, ayúdame que el encuentro contigo sea el primero sobre muchas promesas. Mi deseo física siempre quiere correr del mundo. Está buscando otra satisfacción. Pero Señor, en mi corazón tiene dos partes, espíritu y física. Yo quiero seguir opinión del Espíritu Santo. Ayúdame. Por medio de oración podemos recuperar. Por medio de nuestro esfuerzo podemos participar en la unión. Aquí hay un dicho famoso, ¿verdad? Siempre yo dije, hasta mañana, hermano, me dijo, sí, Dios permite. Otra vez yo le dije, ya Dios permitió, tiene que lucharlo. Solamente tiene que luchar. Dios todo permitió. Dios quiere que luchamos en nuestra circunstancia y ambiente. Pero solamente recibimos nada más, no podemos crecer. Por ejemplo, un niño no tiene deseo. Es muy cómodo, acostado, ¿verdad? No quiere doblar para gatear. Hasta último, él no puede caminar. ¿Sí me entiende? Hasta morir, tiene que acostar su cama nada más. ¿Verdad? Pero cada niño, bebé, tiene esfuerzo para girar
y gatear y levantar y caminar. Aún se cayó. Igual, en vida cristiana también tenemos que esforzarlo. Si tiene reunión en su sector y grupo, tiene que esforzar. Aún tiene dificultad para participar, tiene que orar, tiene que esforzar. En su esfuerzo, Dios dará poder para cambiar ambiente. No esforzamos, quedaremos en el mismo lugar. Últimamente, Satanás engañará más a ustedes. No se preocupe. Otro día hay más reuniones. Vea, hoy, esta semana, sector. Siguiente semana, león de varones no. León de madres no. Mujeres también. Entonces, no se preocupe. Todos los sábados, reunión de jóvenes. Entonces, ¿por qué tiene que participar todos los sábados? Solamente una vez al mes, nada más. Engañando. ¿Alimentaremos como así? No tendremos poder. No tendremos poder, no predicaremos. Sus familias, sus conocidos y amigos, ¿dónde iría? No abrimos boca porque no tenemos poder, porque no alimentamos. Dios, por medio del campamento, multitud de Israel protegió bien los israelitas. Por medio de reunión y iglesia, Dios está protegiéndonos. Toda comunión en la iglesia es para nuestro descanso. El domingo es el día del Señor. Dios ha ordenado y llamado que este día de reposo, ¿verdad? Después de recibir la salvación, todos los días son día de reposo, sí es cierto, pero un día también especial para descansar bien. Es solo que es un día libre. Es un día del descanso espiritual. Es un día en el que pueden tener tranquilidad. Entonces, antes de venir, tiene que tener expectativa para obtener gracia de Dios. No tiene expectativa en reunión, en sermón dominical y miércoles. No podemos descansar. Llegará una gargo. Sí, participará. Tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que saludar. Muy cansado yo quedar en mi casa, en mi cama. ¿Por qué? Yo ocupo un descanso. Aún descansamos. ¿Llegará un poder o no? No tenemos poder. Físicamente llegó una comodidad, pero corazón todavía no llegará una paz verdadera y gozo verdadero. Tenemos gozo verdadero y alegría verdadero. Poder recuperar hasta nuestra física, ¿no? Cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que participarlo. Es un día para comer alimento espiritual. Entonces estamos aquí. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por mandato del pastor? ¿Por mandato de servidores? ¿O mandato de Dios? No. Para ustedes. Para disfrutar, para descansar. Entonces estamos aquí. Pero el diablo está susurrándonos. Está cansado, ¿verdad? Va a descansar en su cama y casa. Vea, ayer compró tanto comida. ¿Cuándo puede comer todo? Digo, eso, tiene que comerlo. Ve el mar, el río, como todos los demás para descansar. El domingo existe la próxima semana también, ¿no? ¿Cómo asiste todos los domingos? Usted no es pastor, no se preocupe. Usted no es servidor, no se preocupe. Está engañando como así, ¿verdad? Puede tomárselo un día libre. No es pecado, ¿no? Está susurrando. Suena como un dulce consejo. Suena como el consejo que necesita. Pero es un consejo que nos derriba. Es una tentación separarse de Dios y de la iglesia. Si separamos Dios, aún vivimos, aún vivo, es muerto. No puede cumplir su papel, su propósito que por existencia de Él, ¿verdad? No olvidemos que nos hemos reunido hoy para encontrar descanso.
Si vienen aquí sin rumbo, se sentirá cansado y angustiado. Pero si participan con un propósito, Dios seguramente se lo dará algún buen alimento y gracia y consuelo. Si vienen a la iglesia por un sentido de deber, su corazón tiene dificultades. Pero si buscamos el consuelo de Dios y si esperamos el descanso que Él nos dará, obtendremos todas las cosas que deseamos en sermón dominical y miércoles y reuniones. El domingo es el día de reposo. Es un día de descanso, escuchando la palabra y comunicando con los santos y descansando, ¿verdad? No olvidemos que las reuniones de sector, las reuniones de hermanos, las reuniones de hermanas y otro servicio también son momentos de descanso. Hace poquito día yo llegué para preparar algo, pero unas hermanas llegaron para preparar comida para sector, pero otra hermana que recibió salvación recientemente y también llegó, pero cara se ve muy tranquilidad y paz verdadero. ¿Por qué? Ella está disfrutando en conversación, en reunión con las hermanas, ¿verdad? Cuando compartió una palabra y testimonio, llegó una paz verdadera. Entonces ella se ve, estaba disfrutando bien. Es buena. Cuando encontramos, no tenemos cargo, hay que disfrutar. Dios nos dio un regalo libre, descanso verdadero, ¿verdad? Tenemos esperanza vivo. No podemos mover como cadáver. No somos muertos, somos vivos. Somos hijos de Dios, hijos del Creador, ¿verdad? Entonces, por medio de nuestra expectativa podemos obtener, pero no tenemos esperanza sobre como gracia de Dios y alegría de Dios, no obtendremos. Si tenemos un deseo, podemos recibirlo. Es asistir con sed de gracia, satisfacer la gracia y regresar. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 1, 33. Deuteronomio capítulo 1, versículo 33. Deuteronomio es quinto libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Deuteronomio 1:33. Les leo. ¿Quién iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis y con nube de día? El Dios de Israel es nuestro Dios. Él camina delante de nosotros y busca nuestro lugar de descanso. Él es quien dirige nuestro curso a través de la iglesia en nuestro sufrimiento, como la noche y en nuestras aflicciones, tan calientes como el día. Cuando Israel abandonó el campamento, no había protección ni orientación. Dios nos da descanso y consuelo a través de la iglesia y la comunión. Versículo 31 también vamos a verlo. Leamos juntos, despacio por favor. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo,
por todo el camino que habéis andado hasta llegar a ese lugar. Él es quien nos abraza y nos guía a través de la iglesia en nuestra vida de fe. Versículo 30 también. Solo los hermanos, lea por favor, voy a contar tres. 1, 2, 3. Jehová, vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vosotros ojos. Hay momentos en que sentimos como si hubiéramos estado luchando la batalla de la fe como individuos. No podemos ver el trabajo de Dios, pero Él lucha por nosotros. El que es invisible está luchando por nosotros en lo invisible. Aunque no podemos ver, está obrando. Eso como una letra de canción, ¿verdad? Aunque no puedo ver, está obrando. Aunque no puedo ver, está obrando. Siempre está obrando. Cuando construimos, yo no pude hablar español, ¿verdad? Aún así, yo tengo que comprarlo. Entonces, andando San Carlos y San José, sin traductora, nada, porque en ese momento nada se fue para visitar en Corea, ¿verdad? Me cae muy bien eso, me di cuenta mucho esa letra. Aunque no puedo ver, está obrando. Aunque no puedo ver, está obrando. Siempre está sobrando. Las personas vendedoras podrían engañarme, pero no dejé engañar. Nunca parte. ¿Por qué? Dios me guió. Aún no pude hablar español. Solamente yo en ese momento dije, ¿verdad? ¿Cuánto vale? Nada más. Esto, nada más, esto. Listo. Pero Dios estableció nuestra iglesia. Dios es constructor de nuestra iglesia. Dios está guiándonos y está formándonos. Dios no nos abandonó en la guerra espiritual. Cuando permanecemos en la iglesia, podemos recibir su protección y guía. No vamos a asistir a la palabra y a la comunión de manera formal. Vamos a participar con corazón anheloso. Afirmemos su obra a través de la iglesia y la comunión. Esta semana tenemos sermón miércoles, reunión de sector 1, sector 4, sector 5 y reunión de jóvenes también. Vamos a participar en su lugar de reunión. Vamos a volver texto principal, Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Es palabra último. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. Listo. Leamos juntos con voz alta y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hay amor en la comunión. Además, hay consuelo en alentar las buenas acciones de los demás. La comunión es un lugar para cuidarnos unos a otros. No importa los problemas que encontremos, no dejemos la comunión. Tengamos un corazón con deseo para recuperarnos. Supongamos, una persona
tiene un problema en la relación con vendedor de pescado. Tomó una decisión: no voy a comer en mi vida pescado. ¿Es buena decisión o no? Un problema de un vendedor nada más. ¿Por qué tomó decisión como así? ¿Sí me entiende? Una persona tiene problema, vendedor de arroz: no voy a comer arroz en mi vida. Es decisión como tonto, ¿verdad? Tontería. Solamente no tiene que visitarlo como esta tienda nada más. También nosotros, cuando encontramos un problema en nuestra iglesia, uno con otros, hay que meditarlo. Dios mostró este error a ustedes para orar. Entonces, tenemos que meditar espiritualmente. A través del hábito santo de asistir a la comunión, Dios nos concede la gracia, nos permite la restauración y mostrará su presencia. Vamos a orar para finalizar con mi oración. Dios, que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu mensaje verdadero en sermón dominical. Hoy aprendemos el tema de hábito santo décimo, no dejando congregarnos. Señor, por medio de esto, nosotros queremos aplicar tu palabra en nuestra vida. Por medio de aplicación en nuestra vida, nosotros queremos crecer bien y formar bien conforme a tu voluntad. Aún así, confesemos que somos débiles. Señor, ayúdanos cada vez para tomar buena decisión en tu voluntad. Antes de tomar decisión, Señor, haznos recordar tu palabra. Y aún así no podemos tomar decisión, Señor, haznos consultar en la iglesia para que pueda tomar buena decisión en su voluntad. Por medio de vida cristiana, queremos ver tu presencia, tu invisible. Y también queremos mostrar tu invisible hacia el mundo. Hoy alimentamos bien espiritualmente. Señor, por medio de por medio del poder de esto, nosotros queremos iluminar hacia el mundo. No iluminamos hacia el mundo. ¿Quién puede ver palabra verdadera, evangelio verdadero? Señor, ayúdanos para entender tu sabiduría y palabra por medio de tu iglesia. Queremos tratar con bien, como un gran regalo, iglesia. Señor, nosotros ya le decimos iglesia. Queremos cuidar uno con otros con sentimiento, amor y con cuidadosa. Por medio de esto, nosotros queremos cumplir tu mandamiento. Después de sermón, también hay reunión de sector temporalmente, y también cuando comunicamos uno con otros, Señor, haznos descansar en nuestra conversación y comunión individual. Por medio de este, verdaderamente queremos recuperar nuestro corazón y cansancio, y también queremos recuperar bien nuestros corazones. Señor, gracias por todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.